Hola a todos, mi nombre es Pablo Masili. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a continuar un poco con la... Yo voy a dar la parte de... a profundizar con algunos temitas de Smart Device, en realidad cosas de UI, en este flujo que estábamos marcando para el curso. Voy a hablar de algunos otros recursos que tenemos de UI, pasar rápidamente porque van a ver que son cosas simples pero interesantes que incorporamos en la versión 16 y en los últimos upgrades de la versión 15. Después sí voy a profundizar un poquito más en la parte de... Hola, comentándoles las novedades y haciendo un repaso un poco general del tema. Y después Javier sí va a continuar con la parte de mapas, el external storage y bueno, algunos otros recursos del IDE. Bien, vamos entonces a repasar con la parte de Smart Device. Habrán notado los que ya se han actualizado los últimos upgrades de la versión 15 o los que van a pasar ahora a la versión 16, que cambiamos el nombre del objeto, lo que se llamaba Dashboard, ahora se llama Menú for Smart Device, van a notar esa diferencia. Es una diferencia, simplemente el cambio es un cambio simple de nombre para no confundir con el otro objeto Dashboard que está incluido para toda la parte de query y de definir dashboards asociados a consultas en la parte web. Y hemos agregado en ese objeto, el objeto menú, el ahora llamado menú, algunas propiedades nuevas. En particular quiero hablar de esta propiedad, la Tab Distribution, que es una propiedad que nos permite, cuando estamos trabajando con un objeto menú donde los elementos se van a visualizar como tabs, podemos indicarle aquí, además, bueno, si eso, cómo va a ser la distribución de los ítems del tabs. ¿Sí? Hay dos opciones y ahí, incluso basado en cada una de las plataformas, hay un comportamiento predeterminado. Para iOS el comportamiento predeterminado es fixed size, que es lo que quiere decir que se distribuyen uniformemente cada uno de los ítems en la barra inferior. Y para el caso de Android, bueno, depende un poco de la cantidad. Si la cantidad de ítems supera los 5 elementos, automáticamente se usa el scroll, y si no, si son menos de 5, se distribuyen de forma uniforme, que es el fixed size. Otra cosa relacionada con el tema de tabs, del menú tabs, ¿sí? Son cosas que le están dando más potencia al objeto menú, que en muchos casos dejaban de usarlo el objeto menú por algunas limitaciones, entonces ahora quisimos darle un poco más de potencia. Es el soporte en Android del menú como tabs inferior, ¿sí? O sea, podemos mostrar un tab como en la parte inferior de la pantalla. Antes el comportamiento predeterminado que se ajustaba a las reglas de diseño de Android era mostrar siempre en la parte superior. Para iOS se mostraba siempre en la parte inferior. Android ahora tiene, después con el surgimiento del Material Design, un concepto nuevo que es el Navigation Button, y bueno, con eso nosotros lo que estamos haciendo es dando la posibilidad entonces de que cuando tenemos un menú como tabs, poder mostrarlo tanto arriba como abajo. ¿Cómo configuramos eso? O sea, la posición del tab en Android a través del tema, ¿sí? Vamos a ver que en el menú, en el objeto menú, tiene una clase menú, ya está preconfigurada, digamos, y lo que podemos, entonces vamos a ir al tema, en el objeto tema, vamos a ir a la clase menú. En la clase menú le decimos cuál es la clase asociada al tab class, o sea, cuando el menú se muestra como tab, ¿cuál es la clase asociada? Es la tab. Ahí vamos a la clase tab y le podemos decir la posición del tab, si lo queremos en la parte inferior o superior. ¿Ok? Esa es la forma entonces que en Android le decimos dónde mostrar el tab. Con respecto a los objetos main en general, no solo al objeto menú, sino a cualquier objeto que podamos definir como main, van a ver que aparecen nuevas propiedades y algunas cambiaron sus valores. Por ejemplo, la Android Base Style, que antes era el valor predeterminado era Dark, ahora cambió a Light with Dark Action Bar, que lo que permite es ajustarse al nuevo diseño del tema Carmine. Por otro lado, van a ver que aparecen estas propiedades nuevas. Algunas estaban en otras partes, por ejemplo, todo lo que es la configuración del Android Maps API, ¿sí? Las claves para cuando utilizamos los mapas, antes estaban a nivel de generador, ¿sí? Se configuraban en el generador Android, aparecían esas propiedades. Lo mismo que las credenciales para firmar la aplicación, eran todas propiedades que estaban a nivel del generador, o sea, eran genéricas para ese environment.
ahora las podemos configurar a nivel de menú. Eso nos da la posibilidad de tener diferentes main en ese mismo environment para Android con diferentes propiedades, ¿sí? Era un requerimiento que había surgido de algunos escenarios. En particular la application signing, que era una propiedad, como les decía, estaba configurada a nivel de generador, ahora va a aparecer a nivel de main y únicamente cuando la compilation mode está en modo distribution, ¿sí? Cuando está en modo development, que es la otra opción que tiene esa propiedad, estas propiedades no son necesarias configurarlas, se puede probar una aplicación con mapa, en ese caso se está firmando la aplicación, se están utilizando credenciales que el propio GeneXus disponibiliza, pero a la hora de poner sus aplicaciones en producción, tienen que necesariamente cambiar la compilation mode para distribution, si no en Google no van a poder publicar su aplicación al Google Play, y ahí sí le va a pedir que coloquen sus propias credenciales, ¿sí? O sea, se registran, tanto documentado en el wiki como son el paso para obtener esa información, y ponen las credenciales propias de ustedes, ¿sí? Porque antes lo que nos pasaba es que estaban yendo credenciales de GeneXus y terminaban publicando con credenciales que eran de GeneXus, ¿ah? Que no es lo recomendable. Bien, eso es lo que respecta al menú y a los main en general. Otro recurso interesante que hemos incorporado en las últimos upgrades de la 15 y en la versión 16 es el concepto de animations. Las animaciones son un recurso que realmente nos va a mejorar notablemente lo que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuario en otras aplicaciones. Las animaciones, específicamente la que llaman Lottie Animation, es una biblioteca creada por Airbnb, y ellos crearon también una API, JSON, donde nosotros podemos descargar esos recursos y utilizarlos en nuestras aplicaciones. Déjenme mostrarle de qué estamos hablando cuando hablamos de animaciones. ¿Ven? Aquí, estas son algunas animaciones, porque lo interesante es que las animaciones Lottie, hoy la mayoría de las herramientas de diseño permiten exportar estos archivos, o sea, permiten crear esas animaciones y exportarlos con ese formato, ese JSON, digamos, que es el formato Lottie. Pero también tenemos sitios como lottifiles.com, donde nosotros podemos descargar animaciones que están ahí disponibles para ser utilizadas. Van a ver que hay muchas animaciones, aquí las más populares, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos recursos, cuando nosotros queremos, por ejemplo, mostrar que se confirmó una acción, en lugar de crear una imagen estática o colocar un GIF, que no es lo recomendable, bajar este tipo de animaciones. Como les decía, es un archivo JSON, ¿sí? Que los diseñadores saben, bueno, cómo crearlos, si no pueden descargarlos de acá. Incluso algunos de este sitio permite personalizarlos. No sé, si elegimos este de aquí, podemos aquí cambiarle, por ejemplo, los colores que queremos que utilice, ¿no? Por ejemplo, nuestro diseño, no quiero este anaranjado, quiero un color más azul, y bueno, va cambiando ese diseño, y luego sí, con este botoncito que aparece ahí abajo, podemos descargar el archivo y lo vamos a incorporar a nuestra KB. ¿Cómo incorporamos esos archivos? O sea, una vez que obtenemos el JSON que nos pasó el diseñador o lo descargamos nosotros a través de alguno de estos sitios que nos brindan los recursos, bueno, vamos al Files, en la KB, ¿sí? Tenemos ahí la opción de los archivos que están en la KB, importamos ese JSON, ¿sí? Ahí queda disponible el archivo, y después lo que tenemos que ir al objeto tema. Vamos a ir a crear una subclase dentro de la clase Animation, donde vamos a decir que esa clase Animation es de tipo Lottie, ¿ok? Y el archivo le vamos a indicar el archivo que descargamos previamente, que está incorporado en la KB, ¿ok? Y una vez que tengamos eso, entonces podemos usar esa imagen en nuestras aplicaciones. ¿Cómo la podemos usar? Bueno, hoy en día podemos usarlo de esta forma. Una es a través del Animation View User Control, es un User Control que aparece en la paleta de controles, donde nosotros podemos arrastrar ese control en un SD panel, ¿ok? Y a través de las propiedades de ese control, como vemos acá, es Animation View, lo colocamos en nuestro panel, y después tenemos algunas propiedades asociadas a ese control, como es, por ejemplo, el Set Animation, para indicar cuál es la animación que vamos a utilizar. Acá la estamos indicando, que es la Temp Class Animation 1, que fue la que había creado previamente.
y el play es para que comience a ejecutar esa animación. Existen otros métodos que van a estar asociados al control Animation View, como son, por ejemplo, el pausar la animación o inclusive el play tiene un par de parámetros adicionales que son opcionales para indicar, bueno, desde dónde queremos que comience la animación y cuánto tiempo queremos que dure. Porque existen animaciones, por ejemplo, que muestran el play y el pausa, por ejemplo. Y queremos, bueno, no sé, mientras estamos reproduciendo un audio, que se muestre el play, y cuando comienza a reproducirse, que se muestre la imagen de pausa, pero cuando le doy pausar, que se muestre el play para volver a reproducirlo. Bueno, lo podemos todo eso con un mismo archivo gobernar en qué posición queremos que comience y finalice basado en esos métodos adicionales. Bueno, que van a ver que está disponible ahí cuando utilizan el método, ¿sí? O sea, podemos también decirle si queremos que quede en loop, siempre ejecutando, o que ejecute una vez y termine. Imagínense que es como un GIF, donde tenemos más propiedades y bueno, una potencia mucho mayor. Eso es lo que tiene que ver con la parte de Animation View User Control. Después también lo podemos usar para personalizar la carga del form o de los grids. Vieron que hoy por defecto para Android se muestra como un circulito cuando está cargando un form o un grid, digamos, con muchos datos. Hoy tenemos una animación que viene predeterminada, digamos, en nuestras aplicaciones. Bueno, podemos cambiar esa imagen por cualquiera de estos archivos Lottie. O también la parte cuando levanta nuestra aplicación, la launch screen. Así, por ejemplo, a nivel para customizar la carga del form o del grid, hay propiedades nuevas en la clase asociada al form, donde le podemos indicar cuál es la clase animation, y lo mismo para el grid. ¿Okay? Y por último, también el control, el Progress Bar Indicator, que hoy tiene también una imagen, digamos, una animación predeterminada, podemos nosotros asociarle una animación diferente a través de estos archivos. ¿Está? Todo eso a través de propiedades en las clases correspondientes. Fonts. Otra cosa interesante es poder incorporar. O sea, la idea con esto de las animaciones y ahora con las fonts es todos los recursos que ustedes precisen para sus aplicaciones que estén incorporados dentro de la propia KB. ¿Okay? La font también, antes si queríamos usar alguna font que no estaba predeterminada, digamos, en los dispositivos, teníamos que, bueno, incorporar esos archivos en los proyectos, referenciarlos de una forma por fuera, digamos, hacer algunos truquitos para que eso funcione, copiarlos ahí en las carpetas de los proyectos. Hoy la idea es ponerlo todo dentro de GeneXus, ¿sí? Si precisamos alguna font adicional, alguna font específica, bueno, vamos ahí de vuelta en el tema, vamos en la opción Fonts que aparece en nuestro objeto tema, tenemos la opción Add Font. Ahí nos va a pedir para agregar cuál es la font, para importarla. Vamos a seleccionar, por ejemplo aquí, Gameplay, esa TrueType Fonts. La abrimos, entonces queda como una font dentro de nuestro objeto tema. Y después, por ejemplo, en un botón, esta es la clase asociada de un botón, que está asociado a este botón, podemos decirle, bueno, que la font family que va a usar la clase de este botón sea la que incorporamos recién, que es el Gameplay. ¿Okay? Entonces queda todo referenciado, queda todo dentro de la KB, eso da facilidades, porque si tenemos que llevar a esa KB de GX Server, tenemos todos los archivos necesarios como los LOT y las fonts, está todo completo, ¿sí? No tenemos que estar agregando recursos adicionales por fuera de la KB. Bueno, así es como se vería después de aplicar esta font. Y otra cosa interesante, digamos, para nivelar un poco la parte CD con lo que ya teníamos para web, es la posibilidad de crear componentes dinámicamente en nuestras aplicaciones de Smart Devices. Hasta ahora podíamos, en un layout, ¿sí? Colocar un objeto component, SD component, ¿sí? Pero teníamos que referenciarlo directamente a las propiedades. Es decir, teníamos otro panel aquí, por ejemplo este panel Game Quiz, donde muestra un grid. Podíamos poner entonces un component en este layout y en las propiedades le decíamos cuál era ese objeto. Bueno, ahora podemos utilizar el create, ¿sí? En los eventos para crearlo dinámicamente. Eso da la posibilidad entonces en runtime poder elegir qué panel queremos mostrar en una determinada sección de nuestra pantalla. La aplicación del evento, la aplicación GX28, utiliza en una de las pantallas bastante este concepto, porque en una pantalla nosotros queríamos que dinámicamente, según el día, se mostrara diferente tipo de información,
O sea, por ejemplo, la lista preliminar de charlas, pero después queríamos que se mostraran, ¿no?, las charlas, cuando comenzó el evento, empezar a mostrar las charlas diferentes con los tabs. Entonces, si ven después cuando publiquemos esa base de conocimiento, van a ver que hay algunos layouts que utilizan fuertemente este concepto para dinámicamente, dependiendo de, bueno, en este caso era el día, cambiar qué información estamos mostrando al usuario en esa pantalla. Bien, eso es lo que respecta a recursos de UI que fueron incorporados, complementando un poco lo que hablaron hoy para Smart Device.